Buenas noches, estimados colegas. El día de hoy continuamos el curso Envejecimiento Osteomuscular y Dolor, cortesía de Laboratorios Italmex Megalabs y sus productos Reumofam B, Claricel, Icapro y Nerisol. Esta sesión corresponde al módulo 5, Enfermedad Articular Degenerativa. Nuestro moderador en la noche de hoy es el doctor Jorge Ontiveros Castro, especialista en ortopedia y traumatología, médico adscrito al Hospital General Balbuena y profesor nacional del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Anáhuac del Norte. Antes de comenzar, recordemos que si desean realizar alguna pregunta o comentario, hay un chat habilitado durante toda la sesión. Ustedes pueden escribir en él y al final le daremos las preguntas a nuestro ponente. También les pedimos amablemente que mantengan el video y audio cerrados para no interrumpir la intervención de los doctores. Muchas gracias. Sin más, le dejo la palabra al doctor Ontiveros. Buenas noches tengan todos ustedes, estimados colegas. A nombre de Italmex Pharma, una compañía del grupo Megalabs, les doy la más cordial bienvenida en esta noche como una fecha más del curso sobre envejecimiento y dolor osteomuscular. El día de hoy vamos a tener la participación del doctor Florentino Holguín y la doctora María de la Luz Ortiz. El doctor Florentino Holguín va a hablarnos acerca de etiopatogénesis de la enfermedad articular degenerativa y la doctora María de la Luz Ortiz va a hablarnos acerca del tratamiento. Comenzaremos primero con el doctor Florentino Holguín. El doctor Florentino Holguín es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en ortopedia y traumatología. Él es el jefe del servicio de ortopedia del Hospital Infantil San Juan de Aragón. Él es profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México en el curso de ortopedia y traumatología, miembro del Colegio Mexicano de Ortopedia y Trauma y miembro del capítulo de ortopedia geriátrica. El doctor Florentino Holguín va a hablarnos acerca de la etiopatogénesis de la enfermedad articular degenerativa. Todos hemos escuchado hablar de ella, pero pocos conocemos a fondo los cambios histopatológicos y clínicos responsables de esta enfermedad. Él nos va a relatar estos cambios desde el punto de vista molecular, celular e histológico, para así revelarnos la profunda complejidad que vamos a tener en esta enfermedad, en esta patología. Vamos a ver que esta enfermedad todos nos vamos a enfrentar como médicos clínicos en un momento dado. Sin más, tengo a bien presentar al doctor Florentino Holguín, el cual va a dar a continuación su plática. Etiopatogénesis de la enfermedad articular degenerativa. Adelante, doctor. Buenas tardes, compañeros. Gracias, doctor Jorge Ontiveros, que me introdujo al tema. Gracias a Italmex Pharma por el patrocinio de esta sesión. Vamos a seguir con nuestros módulos y hoy vamos a hablar de la fisiopatología de la osteoartrosis. Osteoartrosis quiere decir osteohueso, artros, articulación, degeneración. Una estructura que empieza a degenerar. Se le conoce por muchos sinónimos: osteoartritis, enfermedad articular degenerativa, condropatía y muchos más. Esto es la imagen de un hueso sano, como ya lo conocemos, el complejo articular de la rodilla, donde eso es un cadáver, pero siempre nos han mencionado que el cartílago es una superficie plana, lisa, color blanquito o nacarado, que no debe tener imperfecciones, coronado por sus ligamentos y rodeado de una cápsula articular. Y esta es la imagen viva de lo que ocurre cuando una rodilla degenera y está osteoartrósica en su máximo punto. Ya no hay cartílago articular, los tejidos están de diferente color, ven aquí este color amarillento, y clínicamente vemos esto: un paciente con una rodilla inflamada, desviada por el fenómeno degenerativo de la osteoartrosis, donde aquí vemos radiológicamente cómo una rodilla empezó con los datos y esta fase donde la estructura ya no funciona, los cambios óseos tan intensos que hay, que vamos a entender por qué se producen. Hay muchas definiciones de la osteoartrosis. La primera es una resultante de fenómenos mecánicos y biológicos que rompen el equilibrio entre síntesis y degradación del cartílago y del hueso subcondral. La OMS y la OCDE en 1944 nos dieron esta definición: cartílago y hueso subcondral. Es decir, el cartílago empieza a tener cambios y lo que lo ancla, que es el hueso subcondral, también tiene cambios.
El doctor Lavalle, en paz descanse, un reumatólogo científico en nuestro país, nos dio esta definición: enfermedad crónico-degenerativa caracterizada por destrucción gradual y progresiva del cartílago articular, inflamación de la membrana sinovial y afectación de partes blandas circundantes. Una reunión de expertos multidisciplinarios de nuestro país hizo esta definición. La osteoartritis es una enfermedad articular crónica degenerativa con componente inflamatorio, caracterizada por degeneración y pérdida progresiva del cartílago hialino y hueso subcondral, y daño del tejido sinovial asociados con engrosamiento y esclerosis de la lámina subcondral, formación de osteofitos en el borde articular, distensión de la cápsula articular y cambio en los tejidos blandos periarticulares. Esta describe un poquito más amplio, la primera, que es la base de todo esto. Y tenemos esta definición que poco se ha escuchado, porque es una definición reológica, caracterizada por pérdida de cartílago articular y disminución de las propiedades reológicas del líquido sinovial, que incluye reducción del peso molecular y concentración de ácido hialurónico, causando decremento de la elasticidad y viscosidad de la matriz sinovial. Esa definición netamente mecánica aborda los efectos de hidráulica del cartílago, que es lo que estudia la reología. Esto es todo lo que está alrededor de la osteoartrosis: la obesidad, factores hormonales, síndrome metabólico, sexo, mala alineación articular genética. Esto es el desarrollo de la enfermedad. Y la progresión es la edad, rigidez articular, dolor, carga articular, daño articular, severidad de la enfermedad. El cartílago articular, ¿qué es lo que hace? Lubrica, soporta fuerzas compresivas, responde de una manera viscoelástica a las fuerzas biomecánicas. Es decir, nuestro cartílago fue hecho para trasladar nuestro sistema locomotor, y de alguna manera, de todos los días que nosotros nos movemos, de los 3.500 a 5.000 pasos que damos, soporta esta fuerza de nuestro peso por palancas, no genera calor y disminuye a lo básico la fricción, por lo tanto se desliza por fuerzas viscoelásticas mecánicas que vamos a ver. Al soportar estas fuerzas, sus lesiones evidentemente tienen efectos devastadores. El cartílago, vean aquí, en una imagen artroscópica, cómo se vuelve fibrilar como los pelos de una alfombra, perdiendo su fluidez y su continuidad. La rodilla, el dolor conduce al tratamiento de la osteoartritis. Es decir, una vez que el cartílago degenera, es cuando empieza a dar la sintomatología. Por eso decimos que la enfermedad inicia con un fenómeno degenerativo y es un fenómeno inflamatorio, lo que es el cuadro clínico. El paciente viene con nosotros cuando tiene dolor. ¿Qué función tiene el cartílago más profundamente? Sus capas amortiguan el impacto de las fuerzas. Puede formarse en un 50%. Y la apresuración del líquido, porque está al vacío, permite soportar la compresión, como el amortiguador de un carro. Y gracias a los proteoglicanos que están donde hay mayor carga. Tiene un módulo de cizallamiento, es decir, esas fuerzas que tratan de arrancar el cartílago, y de compresión de 4 milipascales. Una rodilla en un adulto que vive 70 años da 10 millones de ciclos. Imagínense cómo la naturaleza nos dio algo tan magnífico. Una imagen donde tenemos un corte tangencial de la rodilla, tenemos la rótula, su cara posterior que tiene cartílago, el cóndilo femoral, este acercamiento histológico. Aquí esquemáticamente vemos cómo se compone este cartílago articular. Todas esas fibras son de colágena, cafecito, proteoglicanos y el condrocito. En un corte histológico podemos ver cómo este cartílago articular tiene diferencias en consistencia de acuerdo a la colágena y a los condrocitos, y va de acuerdo a lo que recibe de deslizamiento y presión. Pero tenemos una situación muy interesante. El cartílago articular es un tejido muerto, pues es aneural, avascular, alinfático y soporta cargas. Bueno, aquí tenemos una representación esquemática de las diferencias del cartílago articular. Pues el cartílago articular tiene capas que lo identifican y cómo funciona. La superficial, los condrocitos son alargados y la colágena está dispuesta en forma superficial alineada porque es la de fricción. La intermedia, la colágena, los condrocitos son más redondos porque es la capa de amortiguación, el resorte. Y la capa profunda, hay muy pocos condrocitos y mucha colágena porque se va a anclar al hueso subcondral. Entonces el cartílago tiene matriz extracelular, que el condrocito es la única célula que hay en el cartílago articular. Y este condrocito va a formar la matriz extracelular. Este cartílago tiene que soportar la carga. Solo el 5% de todo el cartílago son condrocitos y la mayoría es colágeno en la matriz extracelular con agua y proteoglicanos. Es una estructura poroelástica, es decir, tiene un suave deslizamiento, transmite carga y tiene una fase matriz y una fase sólida.
La fase sólida es cuando no tiene carga y la fase fluida es cuando le cometemos presión y los líquidos se mueven como tal en ese cartílago articular. El cartílago, como ya dijimos, vascular al linfático, arriba, en la capa de deslizamiento, su metabolismo es aeróbico, no utiliza oxígeno. Sí utiliza oxígeno y abajo es anaeróbico en la capa profunda de anclaje. En esta línea, este cartílago se convierte entonces en un metabolismo muy bajo de oxígeno. Y vean cómo se distribuyen condrocitos en las diferentes capas. Los condrocitos son los que producen la matriz extracelular. Y el cartílago articular maduro termina de madurar entre 19 y 21 años de edad. Y una vez que el cartílago termina de madurar, tiene muy poca actividad mitótica y poca síntesis y degradación de la matriz. Es decir, tiene muy poco movimiento a pesar de todo lo que nosotros lo sometemos de carga y esfuerzo. El cartílago articular maduro, después de los 21 o 22 años de edad, poco mitótico, con toda esa función. Por eso los daños pequeños que sean van a perjudicar para toda la vida. Prácticamente nacemos con la cantidad de cartílago que vamos a tener, muy poco se recambia. La colágena es la más frecuente, la tipo 2, que es el 10% de la matriz extracelular. Hay más colágenas, pero la tipo 2 es la más importante, dentro de un gel hidratado de glicos, aminoglicanos y proteoglicanos, que no son más que componentes sulfatados. Lo demás, el de 185% son agua, sales, glucoproteínas y lípidos. Aquí vemos esquemáticamente cómo en la superficie ciertos minerales y la colágena, que es la reina, que es la triple hélice, anclada a condrocitos, van cambiando un poquito los componentes de los proteoglicanos, que qué función tienen, vamos a ver más adelantito. La matriz extracelular, es decir, las células que produce el condrocito, tienen que producir colágena. Junto con el líquido sinovial y proteoglicano se unen entre sí para darle a la colágena y al cartílago esa resistencia a la tracción y a la fuerza. Aquí tenemos una línea que esto es ácido hialurónico, donde crecen a los lados los proteoglicanos, que es condroitin sulfato, queratan sulfato. ¿Qué diferencia hay? Que esto es lo mismo, pero tiene sulfato, grupos sulfuros o sulfatados que van a relacionar con el agua. Y la colágena se une entre sí con proteoglicanos por estas células que son receptores CD44 que asegura su estructura de compresión y de unión. Y los proteoglicanos nos van a ayudar a que se resista la compresión por un fenómeno hidráulico. El colágeno tipo 2 se forma dentro de la célula y se termina de polimerizar fuera de la célula y va a conectar a la matriz extracelular. Aquí un poquito más visto podemos ver la proteína de ácido hialurónico y los agreganos que están a los lados que le van a dar esa situación de compresión. Entonces, los proteoglicanos son estructuras para depósito de colágeno, tienen carga negativa, cationes captan agua, una cubierta viscoelástica que lubrica y protege al gel. Aquí en forma esquemática, como se ven, esto ayuda a la viscoelasticidad. ¿Cómo se nutre el cartílago articular si no tiene vasos, si no tiene linfáticos? Por un fenómeno que se llama viscoelasticidad. Cuando el cartílago es sometido a carga, se exprime como tal de los fluidos que tiene, que son expulsados hacia los lados, y cuando se suelta el cartílago, absorbe el líquido sinovial que lleva todos sus nutrientes. Por eso tenemos carga, movimiento y carga por compresión. Esto le da la viscoelasticidad, el fenómeno hidráulico de compresión como una esponja con aceite, y que también le da su nutrición por un mecanismo que se llama imbibición. Y gracias a los poros que tiene el cartílago, que por ahí se absorbe el líquido sinovial. El fenómeno de la hidrodinámica se refiere a la deformación que tiene el cartílago cuando este líquido sinovial, más denso que el agua, lógicamente por el contenido que tiene, funciona como un gel en el contacto máximo, donde se pueden hacer estas discretas líneas donde se aumenta el contacto por deformidad, por lo tanto, evita que el cartílago se dañe por este decremento y esas fuerzas que se disipan. El líquido sinovial le da la propiedad del cartílago como superficie al deslizamiento. Se dice que es un quinto de hielo sobre hielo. Es decir, si yo agarro un hielo y lo deslizara sobre un lago helado o una superficie helada, hielo también, se va a deslizar indefinidamente. Lo único que lo va a parar es la fricción del aire.
que tiene el cartílago, cuando este líquido sinovial más denso que el agua, lógicamente por el contenido que tiene, funciona como un gel en el contacto máximo, donde se pueden hacer estas discretas líneas, donde se aumenta el contacto por deformidad, por lo tanto, evita que el cartílago se dañe por este decremento y esas fuerzas que se disipan. El líquido sinovial le da la propiedad del cartílago como superficie al deslizamiento. Se dice que es un quinto de hielo sobre hielo. Es decir, si yo agarro un hielo y lo deslizara sobre un lago helado, o una superficie helada, hielo también, se va a deslizar indefinidamente. Lo único que lo va a parar es la fricción del aire. Esa fricción que no genera calor es la semejante del roce de cartílago con cartílago mediado por líquido sinovial, que es un ultrafiltrado plasmático que tiene ácido hialurónico. Por eso es que todos los medicamentos que hoy se usan como infiltraciones a base de viscosuplementadores deben de medirse en cuanto a su fricción en base a hercios, que son frecuencias de fricción en el cartílago articular. Este líquido sinovial disminuye en las enfermedades inflamatorias, baja sus características moleculares porque se adelgaza por un fenómeno inflamatorio de trasudado proteico. El ácido hialurónico es sintetizado en todas las membranas donde hay hialuronato sintetasas, es decir, en la membrana sinovial, en las membranas de los tendones y en el ojo. El humor vitro es ácido hialurónico y no es más que dos tipos de polímeros de glucosamina. Realmente es un polisacárido, pero por la situación de la nomenclatura internacional se le puso ácido hialurónico. ¿Cómo se degrada? Diario se está recambiando, es enzimática polihialuronidasa o glucuronidasa y oxaminidasas. Se está recambiando este ácido hialurónico diario para que se mantengan las articulaciones. Los proteoglicanos, como habíamos dicho, ese es un núcleo central de ácido hialurónico. La única diferencia es que estos están sulfatados. Y estos grupos sulfatos, que son un grupo sulfito, un grupo sulfidrilo, tienen esa propiedad del agua de hacerse, responden a la resistencia en un 10 o un 15% por sus fenómenos hidráulicos. Por lo tanto, la unión de colágeno a través de estos puntos es fundamental para que se mantenga la viscoelasticidad. Y aquí tenemos una colágena unida a una unión de ácido hialurónico con sus proteoglicanos que le dan esa estructura de carga a la compresión. Aquí visto un poquito más esquemático, lo podemos ver cómo está unida la colágena sobre receptores CD44. Otra foto muy bonita de ácido hialurónico en sus fibras, absorbe la presión protegiendo a las células a través del colágeno del trauma mecánico en la unión de las funciones mecánicas y reológicas. El ácido hialurónico en cuanto a la teoría mecánica de la osteoartrosis es la clave. Cuando baja su peso molecular causa daño al cartílago porque pierde esa fuerza viscoelastohidrodinámica, lo que hace que sea menos resistente y la colágena se abra, se rompan los glucosaminoglicanos y entonces la colágena empieza a fallar, lo que lo vemos traducido en la ruptura cartilaginosa. El ácido hialurónico es un carbohidrato, es un polisacárido. Aquí tenemos esta situación, cómo se unen dos moléculas de ácido glucurónico con acetilglucosamina. Es viscoso y le da una situación viscosa semejante a la gelatina. Obviamente sus funciones incluyen el mantenimiento de la elastoviscosidad del tejido conectivo, del humor vítreo, de las articulaciones y de las fundas sinoviales. Centro de hidratación, transporta agua, ensamble supramolecular de proteoglicanos en la matriz extracelular para darle esa forma. Yasuda, que es un japonés que demostró por esta fórmula cómo en los modelos vivos, si disminuye por esa fórmula la viscosidad del líquido sinovial, el modelo de Yasuda, se condena a la osteoartrosis. Aquí tenemos un módulo de elasticidad de presión en milipascales y en frecuencia en hercios de rotación en una rodilla normal. Pero ¿qué pasa cuando se le baja la viscosidad? Esto baja, aumenta el desgaste articular y se viene al fracaso, aumentando la carga en el cartílago articular. Yasuda lo demostró por un modelo matemático. Por lo tanto, la osteoartrosis es inicialmente una enfermedad degenerativa y secundariamente es una enfermedad inflamatoria. O sea, el cartílago para que falle tiene muchas causas. Ya vimos la teoría mecánica del líquido, vamos a ver la teoría inflamatoria, pero casi siempre empieza degenerando en un envejecimiento puro, donde se adelgaza y después se convierte en una enfermedad inflamatoria. Nosotros como ortopedistas recibimos al paciente osteoartrósico en la etapa inflamatoria, cuando el paciente tiene dolor. La etapa degenerativa se instala desde hay una sobrecarga, hay factores genéticos o algo ya alteró la mecánica del cartílago articular,
que puede ser desde una desalineación genovalgo-genovaro, o sea, rodilla charra, rodillas encontradas, sobrepeso, una pierna más corta que otra, lo que sea. Y solo basta el tiempo para que se acumulen los daños y se convierte en un estado inflamatorio, en la osteoartritis. Cuando es degenerativa es osteoartrosis, cuando está inflamado es osteoartritis. Tiene una progresión estructural, es decir, tiene periodos de destrucción y de calma. Inicialmente es una enfermedad degenerativa y después inflamatoria. Es por eso que en estos periodos de calma y destrucción puede ser que al paciente le duela cuando está instalada, sus primeras apariciones, cuando el medio ambiente cambia. Estos pacientes nos pueden decir ya lo que son senescentes viejos, que la enfermedad ya les empezó cuando empezó el frío húmedo. Doctor, yo sí sé cuándo va a llover porque me duelen todas las articulaciones. Pero vamos a ver la teoría inflamatoria. ¿Qué es lo que causa la destrucción del cartílago en la artrosis? Un aumento de catabolismo debido a la liberación de mediadores proinflamatorios por el condrocito y por la membrana sinovial. Es decir, una vez que el condrocito empieza a sufrir daño, empieza a liberar interleucinas, que como sabemos en todos los tejidos, las interleucinas son moléculas inflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, disminución en la síntesis de los componentes normales de la matriz. Si el condrocito se inflama, ya no produce suficiente matriz extracelular y entonces empieza a fallar la calidad del cartílago y su calidad de amortiguamiento. El aumento en la destrucción de la matriz extracelular de las citocinas y metaloproteasas que también libera el condrocito hace que el cartílago, el condrocito, empiece a encogerse y se haga un fibrocondrocito. Por eso en esta foto vemos cómo esta lagunota que ocupaba el condrocito se empieza a hacer pequeña. Y aquí tenemos la teoría inflamatoria desglosada completamente bien. ¿Qué ocurre cuando las fuerzas mecánicas sobrepasan de 5 a 10 milipascales? Se produce una destrucción de la red colagénica del cartílago, hay pérdida de la proteína y matriz extracelular, se genera gliculación enzimática y fibrilación del cartílago. Es decir, aquí hay una ruptura del cartílago por trauma, sobrepeso, infección, inflamación crónica, y se empiezan a liberar productos de esta destrucción. Y también tenemos la glicación no enzimática. ¿Qué es eso? La colágena absorbe glucosa, generalmente en pacientes diabéticos. ¿Y qué ocurre con esa glicación no enzimática que puede pasar en muchos tejidos? La colágena se carameliza, se vuelve frágil y aparte absorbe agua. Entonces, ¿qué ocurre? La membrana sinovial, una vez que el cartílago articular ha sido dañado, como es aneural, vascular y linfático, tiene que reparar el daño. Entonces, la señalización que está produciendo el condrocito con las enzimas inflamatorias estimulan los fibroblastos de la membrana sinovial, que desata una respuesta inflamatoria medida por linfocitos T y B, donde tienen que la sinovial empezar a aventar macrófagos para poder controlar este fenómeno inflamatorio. Ese factor de crecimiento va a controlar la inflamación, pero si es muy desproporcionado y predomina el factor de necrosis tumoral, se va a desbalancear. Esto hace que el condrocito que está sufriendo empiece a producir estructuras que si no se controla la inflamación, la destrucción del condrocito va a ser metaloproteinasas latentes activas que van a destruir más el cartílago. Esta sopa inflamatoria se vuelve un ciclo vicioso para el cartílago, más cuando el cartílago ya no se puede reparar a sí mismo porque ya está en condrosenescencia sus células, es decir, está en proceso inflamatorio, en arresto celular, entonces baja la tasa de reparación. Y toda esa sopa inflamatoria van a estimular a los osteofitos y al hueso subcondral a través de los ligandos RAN y proteínas morfogenéticas, lo que hace que el hueso subcondral empiece a responder y este hueso empieza a aumentarse de volumen, a infiltrarse y a formar osteofitos a través de la señalización que hay de todo este complejo inflamatorio y también a través del aumento de la carga del cartílago al hueso subcondral porque ese ya no soporta la carga. Recordemos que Foros nos enseñó que entre más carga, más deformidad. Entonces aquí el hueso empieza subcondral a reaccionar y se empiezan a formar los osteofitos. Entonces, ¿qué ocurre? Este círculo vicioso hace la liberación de interleucina, la estimulación de osteoblastos, que se establezca todo este mecanismo inflamatorio de la enfermedad, donde tenemos proteínas inflamatorias y proteínas no inflamatorias. Cuando ocurren los desgastes diarios, esto tiene que estar en equilibrio para que no predomine la inflamación. Pero cuando ya envejecemos o el daño es muy grande, va a predominar la inflamación. Y entonces, ¿qué pasa? El condrocito se empieza a volver primero grandote, luego chiquitos y se hacen fibrocondrocitos. De ser un cartílago articular denso, pulido, se empieza a hacer un cartílago fibrilar donde ya hay huecos que no se pudieron reparar. Y eso conduce a la artrosis. Y hay una matriz cicatrizal
que no es lo mismo un fibrocondrocito o un condrocito porque se tapa el hoyo si no es muy grande o la lesión, pero ya no tiene ese poder de amortiguación. Y el condrocito se puede morir o puede ser apoptótico, que los dos mecanismos van a dar artrosis. Y entonces la remodelación del hueso, el hueso subcondral tiene que estar directamente ligados a esta regulación cartilaginosa de inflamación y no inflamación. Si sobrepasa la muerte de los condrocitos, va a haber una laguna donde había condrocitos, donde ya no hay, y se depositan cristales. Esos cristales van a acelerar la condrolisis, que el mismo cartílago se haga tóxico por esto. Por eso tenemos citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias que tienen que estar totalmente en un balance. Si esto predominan por destrucción, teoría inflamatoria, mecánica, sobrepeso, estas enzimas que son destructoras, entra la artrosis. Pero esto tiene que modificarlo, cosa que se pierde con el envejecimiento o el ataque constante. Y entonces pierde la homeostasis. Al perderse la homeostasis, este condrocito, de ser bonito y grandote, se hace un fibrocondrocito y nos va a conducir a la artrosis. Esquemáticamente tenemos factores proinflamatorios, enzimas proteolíticas, síntesis de óxido nítrico, proteínas, activación de metaloproteasas y liberación de estos factores que básicamente son los responsables, metaloproteasas, de la osteoartrosis. Y tenemos la glicación enzimática de la colágena. Hoy sabemos que el tejido puede envejecer por estrés oxidativo, lipoxidación, glicación enzimática, condrosenescencia y situaciones de la transcripción del RNA mensajero. Esta teoría nos dice que los pacientes diabéticos, los extremos de la colágena son glicados, es decir, una molécula de azúcar se ponte haciéndola más frágil y haciéndola en pedacitos. La colágena está condenada a destruirse en un paciente diabético por una glicación no enzimática. ¿Y qué pasa con el cartílago a nivel macroscópico? Pues las células se diferencian gradualmente a la semana 12, el huecote ya es por fibrocartílago, se perdió la horizontalidad. De estar así como empieza la lesión, el cuerpo la rellena hasta lograr hacer esto. A veces es suficiente y a veces no. Hoy sabemos que tenemos clasificaciones artroscópicas dependiendo del tamaño y la severidad de la lesión. Y esto ocurre en el hueso subcondral, en la osteoartrosis temprana. La línea del osteófito, cuando hay una ruptura, empieza a modificarse, hay lagunas de crecimiento vascular hasta que esto se hace el cartílago, el hueso subcondral, lo estimula y se vuelve un desastre en cuanto a inflamación y crecimiento que no debería de estar ahí. Eso es lo que vemos en los cambios macroscópicos. Hay invasión vascular del cartílago, el hueso subcondral, se empieza a calcificar la línea de anclaje y son las manifestaciones tardías donde vemos estos osteófos o estas zonas calcificadas irregulares que empiezan a aparecer lógicamente por los cambios subcondrales de la osteoartritis, lo que nos dice la definición. ¿Qué pasa con la sobrecarga? Cuando ya hay datos de osteoartrosis, cuando el paciente empieza a cojear el peso, pues el menisco degenera. Y hay patología meniscal asociada con inicio y progresión de la osteoartritis. ¿Qué ocurre? Si el cartílago articular meniscal se deshace, pues empieza a haber lesiones en el cartílago subyacente. Y también empieza a degenerar el menisco, ampliando el fenómeno osteoartrósico. ¿Qué le pasa a la membrana sinovial con una respuesta inflamatoria crónica? Pues hay una sinovitis crónica, donde hay hiperplasia de células de revestimiento, infiltrado de linfocitos y agregado de linfoide. Sinovial osteoartrosis hiperplásica, inflamatoria, fibrótica y rica en detritos. Esta sinovial que es transparente, clarita, lo hemos visto en artroscopía, las sinovitis reactivas, cómo se invade las rodillas que son el mágico del pie, cómo se vasculariza, siendo una membrana llorona, una membrana que produce líquido celular en el exceso y nos explica los derrames articulares que ocurren en la osteoartrosis. Obviamente este derrame articular que es líquido, que disminuye su viscosidad, hace que haya pérdida de la resistencia del líquido articular y de la articulación, reblandece estructuras, vienen los quistes de Baker o la inestabilidad articular. En las etapas tardías hay hiperplasia sinovial y se pierde el movimiento. Primero se hace aguado, se hacen derrames y después la hiperplasia tiene que decir se acabó, hace fibrosis y se empieza a limitar el movimiento de las personas por engrosamiento capsular, lo que lleva al paciente a perder resistencia y todo esto. ¿Qué pasa en el músculo? Hay una debilidad muscular que es un predictor del inicio de la osteoartrosis porque cambia la marcha, cambian los puntos de apoyo y entre más debilidad por osteoartrosis tengamos, más debilidad muscular, que es un círculo vicioso, y hemos hablado de la osteosarcopenia y va asociada a su progresión. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la aparición de la osteoartrosis? Pues tenemos el genético, es otra de las teorías donde se encontró que hay una alteración de la colágena 2 gobernada por un gen, el COLA2A1, que ahora esta teoría está siendo remodelada por los cambios de la epigenética.
donde se está encontrando que son modificaciones del RNA mensajero, no directamente de un gen que conduce a la colágena, sino de factores más allá de la duplicación del DNA, sino en la situación del RNA mensajero, como lo vamos a ver más al ratito. Obviamente está presente en mayores de 50 años, el sexo es más común en mujeres, la menopausia y la déficit de estrógenos que hace que el hueso empiece a bajar de calidad, el mal alineamiento articular. Sabemos que nuestras mujeres mexicanas se empiezan a hacer charritas de las piernas o rodillas encontradas, siendo lo más común lo varo de las rodillas, pero si esto ya nos trae desde niños, pues ya tenemos un factor. Si hay daño articular previo y tenemos un índice de masa corporal que riesga en la obesidad, es un factor de riesgo. Y aquí tenemos lo que les explicaba finalmente. Hoy en día se están dando explicaciones de la osteoartritis desde el punto de vista de la genética, de la epigenética. Estos autores nos están demostrando por experimentos que hicieron que ahora la osteoartrosis se va a explicar, sí, en fenómenos inflamatorios, mecánicos, con todo lo que hemos hablado, pero más profundamente en la aparición en estos trastornos epigenéticos a través del RNA mensajero y de las proteínas, donde la proteína que forma la matriz extracelular ya está adelgazada, mal hecha, porque el RNA mensajero tuvo detalles en la traducción post-transcripcional. ¿Gracias a qué? A que el DNA sufrió una de las alteraciones de los procesos regulatorios en la división celular del DNA, que se llama metilación o desmetilación del DNA. Si nos acordamos los cromosomas, ahí está envuelto el DNA, está enredado en unas estructuras que llamamos histonas. Aquí cuando está el DNA enredado, para desenredarse se expone para multiplicarse, y puede ser sus extremos que tienen lisina, arginina, puede ser invadido por grupos metilo, que en algún momento son reguladores de la expresión génica, pero a veces, si se desmetilan mucho o poco, va en contra. Y hoy se ha estudiado perfectamente bien que hay factores que van a alterar la transcripción de las proteínas y que se pueden heredar, no por un mecanismo de DNA, de genes como tal, sino de transcripción genética, pero que puede traspasar generaciones, pero que se encontró que estos mecanismos son completamente reversibles. Los autores están tratando de explicar la osteoartrosis mediante estos mecanismos de metilación. ¿Y qué ocurre? Porque si se ataca esto directamente, que hoy ya hay medicamentos desarrollados por la ingeniería epigenética para revertir esto, porque sabe que es reversible, se podrá controlar el desarrollo de la osteoartrosis. Y quizá nada más nos enfrentemos en algún momento al envejecimiento celular puro por senescencia celular o por arresto celular, el envejecimiento como tal sin fenómeno inflamatorio. Porque sabemos que la inflamación es lo que le da en la punta a todo envejecimiento. El envejecimiento es un proceso inflamatorio. La inflamación hoy se sabe que es a través de estos marcadores epigenéticos. En datos concretos, el alcohol, el tabaco y los mecanismos externos tóxicos modifican la epigenética. Si yo modifico estos con una buena alimentación, evitando glicación proteica, evitando lipotoxicidad, y lo que hoy conocemos quizá evite esta transcripción errónea de microRNA mensajeros y por lo tanto estos modelos en el cartílago. Esto es un experimento que hicieron, vean el artículo, como en el modelo murino lograron hacer osteoartrosis codificando la metilación del DNA y la desmetilación. Muy interesante en la forma que nos quiere explicar ahora la osteoartrosis y quizá el futuro de la explicación, aparte de la inmunológica, sea todo esto que alteró esa transcripción. Y si es reversible, ya tendremos medicamentos epigenéticos, que ya tenemos uno, que más tarde les va a explicar la doctora Luz en estos modernos avances que están haciendo, de cómo explicar la osteoartrosis y cómo tratarla. Esta conclusión salió en 1995 por esos autores, la Academia Americana de Ortopedista Cirujano, pero es muy real. Únicamente le agregamos las nuevas teorías. Es el resultado de sucesos mecánicos y biológicos que inventan la degradación del cartílago articular y hueso condral, claro. Se manifiesta por cambios morfológicos, bioquímicos, moleculares y biomecánicos, produciendo reblandecimiento, fibrilación, ulceración y pérdida del cartílago articular, esclerosis y burnación del hueso subcondral, osteofitos y quistes subcondrales. La causa puede ser factores genéticos, de desarrollo metabólicos y traumáticos, e involucra a todos los tejidos de la articulación de artroidal. Se caracteriza por dolor articular, a la presión, crepitación, limitación de movimientos, derrame y grados variables de inflamación. ¿Qué le agregaríamos a esto? Pues el desglose de lo que acabamos de ver y un punto más, la epigenética. Muchas gracias. Los dejo con mi compañera, la doctora María de los Ortiz. Doctor Holguín, muchísimas gracias por su participación.
Le agradezco y más adelante espero esté dispuesto a resolver algunas dudas o comentarios que tengan nuestros compañeros que están presenciando esta plática. A continuación, vamos a darle la bienvenida a la doctora María de la Luz Ortiz Gutiérrez. Ella es médico cirujano y especialista en ortopedia y traumatología por la Facultad de Medicina de la UNAM, Campus Ciudad Universitario. Ella es diplomada en bioética, tanatología y docencia. Es profesora titular del curso de pregrado de ortopedia y traumatología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es profesora del diplomado en formación de profesores en el área de la salud por parte del Colegio Mexicano de Ortopedia, y ella ha sido titular del capítulo de ortopedia geriátrica. La doctora Ortiz va a hablarnos acerca del tratamiento de la enfermedad articular degenerativa. Ella va a darnos los principios generales del manejo en el paciente geriátrico. Recordemos que es curso de envejecimiento y dolor osteomuscular. Y vamos a ver las diferencias significativas que hay en los pacientes respecto al mismo padecimiento con otros de distintos grupos etarios. Aquí vale la pena mencionar algo que todos los médicos escuchamos desde nuestros estudios. En pediatría, el niño no es un adulto chiquito. En el caso del adulto mayor, tenemos que dar un enfoque distinto, un enfoque diferente, acorde a las condiciones y necesidades del paciente geriátrico, del paciente adulto mayor. Sin más, le doy la bienvenida a la doctora María de la Luz Ortiz con el tema tratamiento de la enfermedad osteoarticular. Para continuar con los temas de esta sesión, hablaremos del manejo de la osteoartrosis. En este sentido, no vamos a dar una receta porque no hay un tratamiento estandarizado. Se debe pensar siempre en el paciente y en las características propias que él tenga, además de su entorno y del ambiente en el que se desarrolla, porque eso nos va a permitir tener un mejor éxito. Entonces, para el tratamiento de la osteoartrosis tenemos unos objetivos. Vamos a manejar básicamente entender las particularidades del paciente geriátrico, sus características, lo individual que es de acuerdo a su comorbilidad o a las patologías que padezca. Vamos a hablar sobre los medicamentos que nos van a ayudar a controlar el dolor, que es básicamente el síntoma al que nos vamos a enfocar. Hablaremos de estos tan llevados y traídos Cisadoa y Demoad, que son los medicamentos o las sustancias que se les ha tratado de dar tanto función para reducir la sintomatología como para también modificar la evolución de la enfermedad. Veremos si en realidad esto se ha llevado a cabo, si cumplen con este objetivo o no. Tocaremos un poco de lo que es la viscosuplementación, no mucho, porque más adelante en otro de los módulos tenemos un apartado específico en el que se va a hablar de viscosuplementación. Entonces ahorita solo hablaremos de las características y de la función o de la importancia que podría tener en el manejo del dolor del paciente con osteoartrosis. Solo mencionaremos manejo quirúrgico, pues la finalidad de estas pláticas no es darles técnicas ni ninguna otra idea de la cirugía, pero sí tenemos que tocarla porque es el manejo definitivo o bien el único que nos permite hacerle a un paciente cuando a veces ya lo encontramos en una etapa muy avanzada de la enfermedad. Parte muy importante y casi que fundamental del manejo de esta patología son los hábitos higiénico-dietéticos. Desafortunadamente vamos a encontrar a los pacientes con muchos vicios tanto de alimentación como de sobrepeso y otras cosas que no realizan como falta de ejercicio, que no es de ahorita, lo traen incluso muchos desde la juventud, que no acostumbraron a cuidar su peso ni nada que tenga que ver con su salud, y en este momento el organismo es cuando les cobra la factura. Y hablaremos un poco de lo que es la fisioterapia y la rehabilitación. Es diferente, algunos la vamos a utilizar para integrar a nuestro paciente, tratar de que se mantenga activo con una calidad de vida adecuada, y otra la utilizaremos cuando ya se le ha dado un procedimiento quirúrgico, se le ha hecho algún procedimiento que necesariamente tuvo que ser, por ejemplo, la viscosuplementación como tal, y después qué actividades le vamos a realizar. Entonces, el paciente geriátrico tiene unas características muy particulares. Vamos a estar escuchando durante mucho tiempo y durante pláticas siempre esto de la pirámide poblacional. No es que se esté invirtiendo como lo estamos manejando, como se ha dicho, sino que se está haciendo más bien como un rectángulo en vez de pirámide, porque la gente ahora está viviendo más años,
porque estamos siendo muchas más personas en el mundo y esta longevidad hace que casi no haya gente que muere y entonces tengamos pacientes muy viejos, incluso centenarios, pacientes de 80, 90, 100 años, que nos van a repercutir en todo lo que es el proceso de salud de enfermedad y que además nos van a poner un reto importante en el sentido de que tenemos que ayudarlos a tener una buena calidad de vida porque no sabemos hasta cuántos años van a vivir. Y entonces el problema de tener un dolor y crónico y tantos años, pues le genera muchos problemas también emocionales. Tenemos que ver las actividades que realiza. Los pacientes que recibimos con osteoartrosis habitualmente llegan ya en una etapa 2, 3 o 4, en los que las actividades han sido disminuidas tanto por el dolor como porque no hay quien los asista o no hay forma de que ellos puedan hacer actividades cerca de casa, por el peligro de caerse o el mismo peligro que a veces nos implica salir a la calle, no hay parques cercanos o nada más las calles no están acondicionadas para que una persona de la tercera edad esté caminando porque hay muchos objetos con los que pueden tropezar y caer o los pueden atropellar y si ya padecen algún problema de demencia podrían incluso perderse. Tenemos que entender la fisiología del paciente geriátrico. En realidad sus órganos están haciéndose viejos y eso nos impide que la función sea adecuada como para metabolizar o para tener una adecuada función de acuerdo a los medicamentos que les estamos dando. Aparte vamos a ver que toman muchos medicamentos y unos pueden interferir con la función de otros. El sexo implica también importante saber si es mujer o hombre y en esa medida manejarlo porque el dolor, la calidad de vida, las actividades van a variar y nos pueden traer también complicaciones a la hora de intentar hacer un manejo no quirúrgico, como es en el caso que vamos a hacer ahora. Si nuestro paciente ya se encuentra catalogado con algún síndrome geriátrico o tiene comorbilidades que le impiden hacer actividades, esto nos va a generar mucho más problema a la hora de dar un tratamiento. Bueno, recordaremos, y ya lo veremos más adelante, que hay medicamentos que nos pueden interferir con la coagulación, que nos pueden dar problemas gastrointestinales, y estos pacientes ya están muy sensibles en ese sentido. Tenemos otro problema también en el caso específico de las mujeres, que es la menopausia o el climaterio, en el sentido de que los estrógenos, cuando faltan, crean una cascada de problemas muy importantes y no está exenta la región de las articulaciones en este sentido. Tenemos que ver también que una mala alineación articular, es decir, tener el genuvalgo, genuvaro, tobillos o caderas con mala alineación nos puede repercutir en un desgaste prematuro o un sobredesgaste de la articulación que nos va a condicionar dolor. El daño articular previo, es decir, los pacientes hacían ejercicio en su juventud o en la etapa de adulto joven o adulto maduro, se lesionaron, tienen alguna secuela, tienen problemas para la movilidad, fueron operados, tienen alguna prótesis, tienen algún implante que les impida tener una adecuada movilidad, alguna lesión neurológica ocasionada por un accidente. Otra cosa importante y otro de los puntos cardinales a tocar en este sentido de la osteoartrosis es la obesidad. Se sabe y está bien estudiado que un índice de masa corporal superior a 26.6 nos representa 4 kilogramos de peso en la carga articular y muchos de estos kilos van a ser específicamente hacia la compresión del cartílago. Ya se ve en la fisiopatología cómo se daña el cartílago cuando tenemos problemas en el exceso de compresión. Entonces, cuando el paciente pierde peso, ayuda a minimizar los síntomas, a reducir los síntomas y también puede ayudar a que el progreso de la enfermedad sea más lento, a cuidar mejor sus articulaciones y eso lo vemos en la consulta. Si el paciente verdaderamente se compromete con su manejo y baja de peso, a veces ya no hay necesidad de progresar a tratamientos tan radicales como es la cirugía, o bien, como les digo, se hacen más lentos o tardan muchos más años en que se tengan que operar. Y además, la sensación de que los medicamentos, la fisioterapia, la actividad que se les da, les cae mejor, les resulta mejor y se sienten bien en general. Esto no nada más les va a ayudar para el proceso de osteoartrosis, les va a ayudar para todo el proceso de su vida diaria, en el que tienen que lidiar con diabetes, con hipertensión o con alguna otra enfermedad que pueden padecer. Tenemos aspectos genéticos,
Ya sabemos ahora cuáles son los genes, cuáles son las proteínas, cuáles son los marcadores químicos que se expresan de manera individual para poder desarrollar una osteoartrosis. Incluso el nivel, el tiempo y lo radical que va a ser la enfermedad para el paciente. También es individual la forma en que los medicamentos van a ayudarnos a disminuir la sintomatología. Por eso les comentaba desde el inicio que esto que vamos a ver hoy no es de ninguna forma una receta, es darle los elementos para que podamos tratar de forma individual al paciente. Debemos tomar en cuenta la multifarmacia. Ellos toman muchos medicamentos para muchas patologías y agregarle uno más que además es tan dañino para la mucosa gastrointestinal o que puede provocar otros problemas en el organismo, debemos tener una evaluación muy, muy certera de cómo se encuentra nuestro paciente cuando demos medicamento. Tenemos el problema de que, bueno, quizá en la consulta particular podamos darle medicamentos más variados en cuanto a marca, en cuanto a beneficio, pero si es un paciente institucional, muchas veces no tenemos opción de darles otros medicamentos que sean menos activos para su estómago, por ejemplo, como pueden ser los AINES, ¿verdad? Entonces, aquí también es un punto importante a considerar la osteoartritis. Y la red de apoyo. Los pacientes geriátricos empiezan a quedarse solos porque se empiezan a aislar, sea porque no pueden salir por problemas en la salud o bien porque no hay quien los acompañe, quien los apoye y no existen en México, por lo menos, no es lo habitual encontrar lugares donde los pacientes geriátricos puedan ir a reunirse con otros de su misma edad, que puedan compartir experiencia, que puedan animarse entre ellos y que les mejore su estado de ánimo. Esto les puede llegar a generar depresiones y problemas en su estar diario, en su estado de ánimo, y es cuando tenemos al paciente enojón, cuando tenemos al paciente que de todo se molesta, al paciente que siempre pelea con alguien de la familia, habitualmente es con su cuidador. Y este es un tema importante, lo del cuidador, que también más adelante en uno de los módulos se tocará, porque a veces se satura mucho más al cuidador que al paciente. Empezamos con el síntoma cardinal, como les decía, que es el dolor. Las manifestaciones clínicas de la artrosis no son iguales en todos los pacientes, ni siquiera en el mismo en dos pacientes con la misma edad, con el mismo nivel de destrucción del cartílago, se va a manifestar igual el dolor. La edad de inicio del problema, el patrón de compromiso articular y la tasa de progresión de la enfermedad nos van a determinar qué manejo es el que va a requerir el paciente. Sabemos que podemos encontrar imágenes radiográficas con una destrucción muy importante, pero que el paciente puede no manifestar un dolor tan intenso, o al contrario, encontramos radiografías en un grado 2, por ejemplo, de diagnóstico, pero el paciente tiene sintomatología, dolor e inflamación muy, muy importantes y a veces estos datos son los que nos hace decidir por un manejo quirúrgico, aunque las radiografías no muestran cambios tan evidentes. También sabemos que el lugar donde se presente la osteoartrosis va a determinar el dolor y la calidad de vida, porque no es lo mismo que se presente este problema en la columna a que se presente en las articulaciones de las extremidades inferiores, y esto tiene que ver con las cargas, con la marcha y con la actividad diaria. Ahora, sabemos que los avances que se han encontrado en la etiopatogenia, como ustedes ya escucharon en la plática anterior, se ha conseguido que el tratamiento evolucione de una forma muy, muy importante y que tenga cambios muy benéficos para el paciente. Se ha tratado de frenar la enfermedad desde todos los niveles, incluso genéticos, a nivel molecular, a nivel de metabolitos, a nivel de bloqueo de proteasas, de metaloproteasas, a nivel fisiológico, a nivel de conducción del dolor, etcétera. Hay un arsenal de medicamentos que ahora podemos utilizar para tratar de ayudar a estar mejor al paciente. También es importante saber si el paciente tiene un trastorno de sensibilización, ya sea central o periférico, porque esto también nos puede dar cambio en el umbral del dolor. Tenemos evidencia de que los pacientes diabéticos sufren problemas en la sensibilidad y pueden percibir o no mayormente el dolor dependiendo su estado general de salud y el control que tengan de su enfermedad. Y bueno, como les decía, actualmente contamos con un arsenal terapéutico muy importante que nos permite echar mano de muchas modalidades de tratamiento
con la finalidad de tener a nuestro paciente con un mejor nivel y calidad de vida. En este sentido, el dolor crónico podemos catalogarlo como un dolor constante, sordo. Pasado el tiempo y conforme el paciente va entendiendo que tiene un problema articular, puede o no ser soportable, porque podríamos decir incluso que el paciente se acostumbra a levantarse y a tener todo el día con su dolor, lo cual no debe de ser nada agradable, estar todo el día de todos los días de toda la semana con dolor en un lugar. ¿Le puede o no limitar la movilidad? Dependerá también del grado de lesión y del grado de percepción del dolor del paciente. El dolor agudo se presenta de manera inesperada, brusca, y puede ocurrir en los estadios avanzados de la enfermedad. Sin embargo, este estado crónico de dolor puede exacerbarse con periodos de agudización, como puede ser en la etapa o en el tiempo en el que hace frío o en el tiempo en el que llueve y hay mucha humedad. Lo decimos un poco en broma, pero es real que cuando hay mucha humedad o son tiempos de lluvia, las personas tienen dolor en las articulaciones y hasta casi que lo dicen, ya me está doliendo la rodilla, por ahí va a llover. Es muy dado a hacerse esa mención, pero es un dato muy real. Las alteraciones articulares que crea la sinovitis tienen a su vez repercusión sobre los estímulos dolorosos del sistema nervioso tanto periférico como central, creando alteraciones que nos van a dar un umbral de dolor diferente. El dolor disfuncional es el que se va a manejar en el paciente osteoartrósico. Tiene opción de ser tratado, puede ser aliviado en un grado menor o mayor, pero no es lo habitual que se elimine del todo, sobre todo cuando ya tenemos etapas avanzadas de la enfermedad. El dolor es un síntoma que va a estar prácticamente presente en todos los pacientes que tienen osteoartrosis. ¿Cuál es el origen del dolor? Pues dependerá la etapa de la enfermedad. Se puede explicar como que el cartílago no tiene propiamente inervación, pero las estructuras articulares periféricas son las que le van a dar esa sensación de dolor, es decir, la sinovial, los ligamentos, las inserciones tendinosas a nivel de la rodilla, por decirlo, y los bordes periféricos de los meniscos. Y en los dolores ya que tienen una mayor cronicidad, pues entrarán elementos incluso la bursa de la pata de ganso, dolores como síndrome de la banda iliotibial o incluso quistes sinoviales que pudieran presentarse. Entonces, para tratar el dolor vamos a tomarlo como una estrategia, la estrategia de prevención y tratamiento, y va a tener como finalidad estos 3 puntos. Primero que nada, disminuir o quitar en la medida que sea posible el dolor. En segundo, es restituir la función articular. Necesitamos darle movilidad a ese paciente, no podemos tenerlo inmovilizado y menos recomendarle que esté quieto cuando tenga dolor. Y la tercera, que sería la más importante, pero la más difícil de lograr, es retrasar el manejo quirúrgico de la osteoartrosis. Esto se lograría si tuviéramos algún medicamento o sustancia que detuviera el progreso de la enfermedad. Sin embargo, no lo tenemos aún y eso lo veremos un poquito adelante. ¿De qué tenemos a la mano para ayudarnos a lograr estos objetivos? Bueno, pues tenemos combinaciones de medicamentos. Pueden ser solo un medicamento o puede complementarse con alguno otro para que tengan sinergia y entonces nos ayude a disminuir ese dolor de manera más eficaz. Tenemos intervenciones farmacológicas y lubricación articular como es la viscosuplementación y hay combinaciones de medicamentos con lubricación articular y con terapia física que al final podrían ayudarnos todavía más a resolver esta situación del dolor de nuestros pacientes. Entonces, en cuanto a los medicamentos, pues todos conocemos los AINES, los hemos utilizado, pero vamos a dar algunas características de estos que tanto usamos, tan fácilmente usamos y tenemos a la mano, y a veces incluso el paciente lo utiliza sin que haya sido prescrito por un médico. Entonces, tenemos como primera línea de acción el paracetamol. Este medicamento lo podemos utilizar a corto plazo porque ataca los síntomas de manera rápida, pero su resultado puede ser variable en función del nivel de lesión que el paciente ya tenga. A veces requiere que se complemente con otro para que haga sinergia, sobre todo cuando el paciente ya tiene dolores crónicos.
Sin embargo, hay estudios que ponen en duda que sea verdaderamente inocuo. Hay unos estudios que nos dicen que puede tener también problemas incluso cardiovasculares, entonces debemos tener cuidado también con el paracetamol y no pensar que no le va a hacer nada al paciente geriátrico y que lo podemos usar casi de manera indiscriminada. Recuerden que el paciente geriátrico ya no metaboliza bien tampoco estos medicamentos a nivel hepático ni en riñón y puede tener efecto acumulativo. Los antiinflamatorios que más utilizamos son el diclofenaco y se comenta en algunas revistas que cuando se da como tratamiento de inicio, se ha asociado hasta el 50% de eventos cardiovasculares en los pacientes. Entonces, también nos representa un riesgo cardiovascular elevado. Cuando se ha utilizado como segunda opción, es decir, que primero se utiliza paracetamol o se utiliza otro AINE y después se cambia ese medicamento por diclofenaco, la opción de lesiones cardiovasculares ha sido hasta en 20%. Otro de los medicamentos muy utilizado y que a veces es el único que tenemos en la institución es el naproxeno, pero tenemos problemas gastrointestinales muy, muy importantes, de sangrados, de úlceras, sobre todo, como les decía, porque los pacientes tienen ya un problema en la mucosa gástrica crónica y esto viene a incrementarles más la lesión. El ibuprofeno se asocia mucho más a efectos de riesgo de trombosis. Se ha reportado altos efectos trombóticos con el ibuprofeno, así es que aguas, porque tampoco es tan inocuo. El ketorolaco nos puede inducir problemas de falla renal. Recuerden, como les decía, que el riñón ya no sirve, es un riñón viejo y el paciente no va a eliminar adecuadamente el ketorolaco, que además le puede dar mayor lesión. Tenemos inhibidores selectivos del COX-2, pero tenemos que valorar los efectos porque está muy bien documentado que nos da problemas cardiovasculares. Entonces, hay que tener una adecuada valoración del paciente, si es hipertenso, si ha tenido infartos, si tiene alguna otra comorbilidad en este órgano, para tratar de no darlo o de darlo de una forma muy, muy controlada si no hubiera otra opción de tratamiento. El heterocoxib se ha utilizado, sigue teniendo riesgos cardiovasculares, pero aparentemente han sido menores en comparación como, por ejemplo, con el celecoxib. El tramadol. El tramadol tiene un efecto muy bueno sobre el dolor, pero tenemos algún problema de tolerancia. Puede tener menos efectos cardiovasculares, pero el paciente puede tener un efecto acumulativo. ¿Qué es esto? Bueno, no se metaboliza adecuadamente, nosotros seguimos dando la dosis habitual, el paciente no lo elimina y empieza entonces a elevarse el nivel de toxicidad y esto puede afectarnos en el estado de alerta del paciente. Puede tenerlo somnoliento o de plano deprimirlo o puede hacer que se caiga porque pierde el estado de conciencia. Entonces también es muy importante dar una adecuada valoración de nuestro paciente para poder utilizar el tramadol. A veces notamos que lo utilizan de una forma muy exagerada en el sentido de que lo mandan de forma indiscriminada y el paciente pudiera controlarse con medicamentos menos agresivos para él. Meloxicam también tiene efectos cardíacos, tiene problemas, puede provocar púrpuras, tiene efectos gastrointestinales, tiene problemas en los que puede dar anemia. La acetamicina puede ser una mejor opción, tiene alguna mejor tolerancia, pero no está exento de sus efectos gastrointestinales. Por eso, insisto, hay que individualizar. Ahora, ¿tenemos medicamentos tópicos? Sí, a veces somos muy dados a mandar algo local para no dañar más la mucosa gástrica, pero estos medicamentos son de efecto muy, muy limitado, muy corto plazo, y a veces ni siquiera dan función. Si ya tenemos una osteoartrosis de grado 3 o 4, pues aunque se pongan capsaicina o cualquier otro ungüento, no les va a quitar la sintomatología, pero sí nos puede ayudar, como les decía, a hacer sinergia con otro medicamento. La aplicación de esteroides, los esteroides serán siempre motivo de discusión. Habrá quien está a favor, habrá quien está en contra, se podrá fundamentar por qué son buenos o se podrá fundamentar por qué pueden dañar más, pero resultado ser benéficos en etapas donde el paciente ya no tiene otra opción de manejo. En una osteoartrosis
grado 3, grado 4, y que el paciente tiene tanto riesgo quirúrgico que no se le puede operar. Tal vez, pienso yo, podría ser una de las indicaciones muy, muy precisas para infiltrar una rodilla con esteroides. ¿Con qué finalidad? Como lo decíamos al inicio, el paciente se levanta con dolor, está todo el día con dolor, se acuesta con dolor, y entonces darle un respiro a ese dolor verdaderamente será muy agradecido por el paciente, lo podemos tener muy tranquilo si lo dejamos unos días sin dolor. Eso, el efecto pasará y tendríamos que valorar volverlo a aplicar. Pero bueno, como les digo, ya será de acuerdo a cada paciente lo que podamos ayudarle. Pero en un caso extremo en el que el paciente ya incluso no puede ni siquiera caminar, sí estaría indicado utilizar el esteroide con gilocaína para ayudar a minimizar este efecto de dolor. Otros medicamentos que se han utilizado, como la triamcinolona, inyectado, bueno, pues también tiene gente que lo prefiere, gente que dice que es mejor incluso que la metilprednisolona, que el acetato de metilprednisolona, y hay gente que tampoco lo utiliza. Entonces, de acuerdo a la experiencia que se vaya tomando, a la individualidad de cada paciente, al grado de lesión, al grado de dolor, podemos utilizarlos o no. Insisto, esto no es una receta de cocina, ni vamos a poner como medicamentos que no sirvan o que sí sirvan, o medicamentos que dañen o que no dañen, o que generen más complicaciones o que no generen complicaciones. Es de acuerdo a cómo los hemos utilizado y a cómo nuestro paciente nos vaya a responder. Empezaremos por este grupo de medicamentos que les ha dado mucho seguimiento, el que cambia los síntomas y el que cambia la progresión de la enfermedad. Hablaremos primero de los medicamentos SMOAD, que son aquellos que van a modificar la sintomatología. Este grupo de medicamentos, para que sea verdaderamente funcional y que como grupo de medicamentos que modifica sintomatología exista, debe cumplir con estos 4 puntos. Primero, debe proporcionar alivio de los síntomas. En segunda, disminuir el requerimiento de la medicación, es decir, con el hecho de que esta sustancia sea tomada, el paciente deberá necesitar menos medicamentos para el dolor, o menos dosis o con menos frecuencia. Debe prevenir el daño estructural. Aquí pues tendrá sus asegúnes porque no se ha podido comprobar. Y debe evitar o incluso retardar el requerimiento de cirugía o de reemplazo articular, que vendría ligado con el punto anterior. Es decir, si la sustancia realmente modifica el progreso de la enfermedad, pues necesariamente se hará más lenta la necesidad de un procedimiento radical como es la cirugía. ¿Qué medicamentos se han utilizado en estos grupos? Bueno, pues ustedes los conocen, la glucosamina y el condroitin sulfato. La glucosamina en su variedad de sulfato, porque su concentración es mayor, su biodisponibilidad es mayor y su eficacia todavía está en duda. Habrá estudios que digan que sí sirve, estudios que digan que no sirve. El clorhidrato de glucosamina es menos eficaz porque su biodisponibilidad es menor, su concentración también es menor y no ha demostrado para nada que quite el dolor cuando se ha administrado. El condroitin sulfato también tiene sus detractores y los que están a favor de él, pero la eficacia es dudosa en cuanto a los estudios que se han realizado y peor si se administra solo. En realidad tendría que administrarse junto con el sulfato de glucosamina para poder buscar o tratar de darle algún efecto benéfico. Sin embargo, no es posible, no se ha demostrado. Ahora, tampoco son sustancias que no nos den alguna complicación, tienen efectos, tienen reacciones. Algunas de ellas, como vemos aquí, pueden ser alteración de la glucosa, pueden alterar la presión arterial, pueden alterar la presión intraocular. Algunos medicamentos tienen como base procedencia de mariscos, entonces pueden generar reacciones alérgicas y esto no se sabe. Entonces es muy fácil ver que hasta en la televisión anuncian medicamentos o suplementos que tienen glucosamina y la gente los compra sin receta, cuando no saben que puede darles algún problema en su salud. Las complicaciones que puede presentar el sulfato de condroitina son náuseas, ardor epigástrico, diarreas, alopecia, edema en párpados, edema en miembros inferiores, y se han detectado casos en los que también se pueden presentar extrasístoles.
Otro, y que es muy importante, tiene que ver con alteraciones de la coagulación. Así es que si el paciente está tomando anticoagulantes y le damos condroitina, podemos generarle riesgos muy, muy importantes de sangrado. Hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos o con estas sustancias. ¿Qué problema hemos tenido o se han tenido los investigadores para comprobar que estos medicamentos, estas sustancias puedan ser efectivas? Pues hay mucho sesgo. En realidad mencionan que detrás de aprobar o no una sustancia puede haber intereses económicos. ¿Qué nos va a generar? Bueno, pues que esos estudios se hayan hecho a modo de quien los está pagando. Entonces, algunas de las fallas que han encontrado es que la alta tasa de respuesta tiene que ver con el placebo. Incluso hasta en 60% de pacientes que han recibido placebo tienen mejor respuesta incluso que la sustancia que se está presentando. El grado relativamente bajo del dolor en los pacientes que participaron en los estudios. No tienen una discriminación si el dolor viene específicamente de un proceso de osteoartrosis o viene aunado o ya traía dolor de alguna lesión que se presentó de forma deportiva o algún accidente. No hay una evidencia para el tiempo de inicio de uso de estas sustancias. Es decir, en ninguno de los estudios pudieron decir que si el paciente que empieza con dolor articular o que radiográficamente se detecta una osteoartrosis, vamos a decir un grado 2, que ahí la mencionaban como 1, pero es muy difícil que encontremos el grado 1, casi siempre nos llegan de grado 2 en adelante. Que si le encontraban en grado 2 y en ese momento le dieran la glucosamina, esto modificará el curso de la enfermedad. La gente empieza a tomar la glucosamina cuando tiene algo de dolor o porque se lo recomendó el vecino, la comadre, o le preguntaron al doctor y el doctor le dijo, pues tómesela, ¿verdad? Si no le hace, ¿cómo dicen esto, no? Lo que no mata te hace más fuerte, pues no, en este caso no, porque si bien puede ser que no les haga daño, o que, perdón, que no les ayude para el dolor, puede causarles un daño importante. También hubo problema en la falta de sensibilidad de los parámetros empleados. No fue riguroso el estudio, es decir, dejaban que el paciente solo se involucrara en los resultados de la prueba, incluso hacían que ellos modificaran algunos datos para que pudieran concordar los resultados de lo que estaban buscando. Lo que les comentaba, los intereses que pudiera haber por el hecho de querer echar al mercado una sustancia o un producto o un suplemento o un medicamento. Y además, ninguno de los estudios, por lo menos los que pude consultar, ninguno tenía evidencia de que hubiera algún cambio en la evolución de la enfermedad, que básicamente es lo que se trata de buscar. Tenemos problemas en la prescripción, sí. ¿Qué sucede? ¿La glucosamina y la condroitina es un medicamento o es un suplemento? Pues esto dependerá de qué país estemos hablando y de qué tipo de registro en COFEPRIS, en el caso de México, o en los institutos o los encargados de valorar y evaluar sustancias para que salgan a la venta al público estemos hablando. Se supone que en Europa, que son países donde es más riguroso, más controlado, el registro del producto debe de tener características que no pueden saltarse, que no pueden ser obviadas, y en algunos países la glucosamina, dada su concentración y dada la forma en la que se produce y luego cómo se presenta al público, sí obtiene el grado de medicamento, pero lo habitual es que se maneje como suplemento. Entonces esto nos genera un poquito de problema, porque al ser un suplemento, pues nadie se hace responsable de los efectos o causas que pueda tener. Y se vende en GNC, o se vende en tiendas herbolarias, en tiendas naturistas, o lo venden por televisión, o se puede encontrar por internet, porque es un suplemento, y como suplemento, hasta la leyenda le ponen, es riesgo de quien lo compra. La persona o la compañía que produce el medicamento queda exenta y toda la responsabilidad cae en quien lo consume. Y esto nos genera muchos problemas porque hasta esto es automedicarse. Ahora bien, como la glucosamina es higroscópica e inestable, durante el proceso de extracción usualmente se cristaliza. Se hace esa variable de cloruro de potasio o de sodio. Esto puede incrementar los niveles de tensión arterial en pacientes que lo pueden tomar y a veces
también le utilizan cristales que podrían dañar más la articulación, ¿no? Porque se precipitan. Y bueno, ninguna sustancia como tal llega directa a la articulación de estas, ¿no? Es metabolizada y es cambiada por plástico, pero no puede generar problemas a ese nivel. Y entonces el producto final que tocó nos generará más daño que ayuda. Y esto no hay forma de que se pueda detener, digamos, ¿no? Vemos en la televisión los anuncios del famoso X-Ray y lo toma hasta el vecino, y la gente llega diciendo pues que eso es lo que quiere tomar, ¿no? No medicamentos AINES o alguna otra sustancia que le pueda ayudar, sino ellos quieren tomar su glucosamina porque se los recomendaron y no porque verdaderamente sepan que tiene alguna función o algún beneficio para el paciente. El otro grupo de medicamentos son los de MOAD, que son los que se catalogan como los que pueden cambiar el curso de la enfermedad, que pueden tener una modificación estructural tan importante que incluso evite que el paciente llegue a un procedimiento quirúrgico. Algunos autores incluso dicen que este grupo como tal no existe, porque ningún medicamento ha demostrado tener ese potencial, tanto de remodelar como de volver a producir o como de detener este progreso de la degradación del cartílago. Se mencionan, pero en realidad ninguno de ellos tiene ningún fundamento científico válido, alguna evidencia válida para que se pueda utilizar como tal. Dentro de estos vuelve a caer la glucosamina, lo comentábamos hace un ratito. Sin embargo, no se puede corroborar este efecto. Otros son los inhibidores de las metaloproteasas. La glucosamina también inhibe estas metaloproteasas. Las metaloproteasas en general degradan a los proteoglicanos y al colágeno tipo 2, entonces bloqueándolas favoreceríamos no tanto la formación, sino se evita el desgaste, pero no se cambia el curso. En realidad, modificar una metaloproteasa significa también modificar muchos componentes metabólicos que pueden dañar al paciente de otra forma. Las metaloproteasas tienen que ver también con procesos moleculares intrínsecos de la célula que al ser bloqueadas nos pueden dañar o nos pueden dar repercusiones mayores, ya no tanto solo en la región articular, sino en general en el organismo. Otras sustancias que se han tratado de trabajar, los inhibidores de las agrecanasas. Las agrecanasas tienen que ver también con el catabolismo del cartílago y con la apoptosis, o sea, con la destrucción programada del cartílago. Cuando se bloquea, puede haber un descontrol que nos lleve a procesos metabólicos e incluso oncológicos que el paciente puede generar. Entonces, no se pueden bloquear estas, no se ha encontrado la forma de bloquearlas para que solo tenga un efecto articular. Se han encontrado efectos adversos muy importantes a nivel sistémico. Obviamente esto es en animales in vitro incluso, no se ha probado en humanos todavía. Y yo creo que, aparte de que vaya a tardar mucho en hacerse, pues van a encontrar muchísimos problemas metabólicos, porque básicamente es el ciclo bioquímico el que tendrían que bloquear para evitar que se haga la degradación. Otras sustancias ya las hemos conocido, son la diacereína, que tampoco se ha probado y que para hacerse algún estudio a este respecto tienen que pasar mucho tiempo con la ingesta del medicamento, lo que lleva a un alto costo al paciente, y tampoco es un medicamento o una sustancia que sea inocua, también genera problemas, y de los que más se han detectado son los procesos diarreicos en las personas mayores, lo cual es un gran problema porque en un paciente geriátrico que presente a veces un solo cuadro diarreico nos puede generar que se deshidrate y que tenga problemas de desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, tampoco se debe de tomar a la ligera esta sustancia. Los estrógenos. Los estrógenos tienen que ver con el balance de la osteoclastogénesis, pero no puede decirse que una terapia sustitutiva mejore la osteoartrosis. De hecho, ni siquiera hay un estudio que lo vaya a avalar o que lo hayan intentado. El hecho de dar estrógenos a las personas mayores les genera mucho más problemas que beneficios. Entonces, se menciona, pero ni siquiera se toma como algo que pudiera intentarse hacer. Y bueno, la medicina epigenética, tratar de ver cómo el ambiente y la expresión misma de los genes
dada la individualidad de cada persona, puede dar por resultado la manifestación de la enfermedad, tanto en el tiempo en el que se va a presentar, como en el grado de severidad en el que va a evolucionar. Tenemos personas adultas mayores que no tienen ningún problema en sus rodillas, por más que les vemos las rodillas valgas, ellos no tienen dolor, tienen adecuada movilidad, y encontramos personas de menor edad, de 50 a 60 años, con problemas ya articulares muy, muy severos, que incluso pueden no relacionarse a lesiones ni actividades deportivas de alto impacto o de alto rendimiento, que es otra de las causas por las que se puede empezar a deteriorar la rodilla. Pero bueno, la medicina epigenética está en auge y trata de buscar desde la base misma del metabolismo la resolución de este problema. Otras sustancias que se han estado utilizando o se han estado estudiando para tratar de ayudarnos con este problema del dolor son serotoninas y norepinefrinas, pensando en esa sensibilización central y periférica que se tiene para el dolor. Entonces, ¿cómo? Pues ayudando a desensibilizar esta parte. Tienen un efecto más o menos bueno en dolor severo, moderado, pero dependerá también el estado general del paciente para que se puedan administrar, porque tampoco son inocuos. Ninguna sustancia se administra a una persona y no le genera algo. Y en este caso puede dar náusea, puede tener efectos de estreñimiento, puede dar fatiga, pérdida del apetito y resequedad de mucosas, por mencionar algunas. Pudieran no ser tan graves, pero si vemos que es una persona que ya de por sí tiene una salud deteriorada, cualquiera de estas puede condicionarnos mayor complicación. Otras son el ranelato de estroncio. In vitro, restaura el balance entre el anabolismo y el catabolismo del condrocito. In vitro. En vivo no se le ha encontrado ningún tipo de beneficio. Puede promover la síntesis de proteoglicanos en animales, en ratas sobre todo. Puede estimular la formación del cartílago, pero en realidad no se ha podido hacer nada más en seres humanos. Todo ha sido in vitro y en animales. Entonces, pues no, sigue siendo sustancias que están en estudio. Otras son los factores de crecimiento terapéutico. Son clases especiales de proteínas que pueden ayudar en la reparación y regeneración de tejidos, pero tampoco tienen una efectividad probada en vivo. Las versiones actuales de estos factores de crecimiento se descomponen rápidamente y requieren dosis muy altas para lograr un potencial terapéutico, pero así como se incrementa la dosis, se incrementan los efectos adversos y son muy significativos, porque tienen que ver con el control de la inflamación, la cascada inflamatoria como tal. Entonces pueden generar inflamaciones generalizadas a dosis muy, muy altas. Otros productos son el aguacate y la soya, pero tendríamos los mismos problemas que con la glucosamina. No hay estudios, no hay evidencia, simplemente se han catalogado como sustancias naturales que pueden ayudar en el proceso de inflamación, pero no tienen todavía ninguna evidencia que la sustente. Los anticuerpos contra el crecimiento nervioso, estos modulan la expresión del dolor periférico y central, es aumentada pues por citocinas proinflamatorias y es elevada la cápsula sinovial. Tienen un gran problema de tolerancia y seguridad. Las interleucinas 1 no tienen evidencia de efectos sobre dolor y sí muchos efectos secundarios. Y otras terapias que ustedes han escuchado o que incluso han visto, han probado o se han utilizado, como las terapias celulares regenerativas, células mesenquimales intraarticulares o solo intraarticular, plasma rico en plaquetas, toxina botulínica, etc., 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 pues en realidad no hay un consenso generalizado en el que digan que sirven, que se pueden utilizar, que han dado resultados adecuados. También tenemos gente que está a favor, gente que la ha probado y dice que tiene buen resultado, pero no se han hecho estudios sistemáticos validados para probarlo. Entonces sigue siendo como todavía el margen de duda que se puede tener para estas sustancias, y pues quien las ha utilizado hablará según cómo le haya ido en el proceso de usarlas. Lo que comentábamos de la viscosuplementación ya es un nivel más elevado, porque ya estamos entrando directamente a la articulación para tratar de ayudarla a mantener la movilidad y a disminuir el dolor del paciente. ¿Con qué? Pues con sustancias que de forma natural existe dentro de la articulación, como es el ácido hialurónico.
El ácido hialurónico es un cóndor protector, ayuda y se ha probado que puede reducir la apoptosis celular, favorece la proliferación de condrocitos y tiene un efecto mecánico, lo cual nos ayuda a reducir tanto el impacto y el peso como a lubricar la articulación, y esto es lo que ayuda a mejorar la movilidad. En su forma natural tiene una biodisponibilidad muy baja, se depura rápidamente en la rodilla, por eso los estudios que se han hecho de las sustancias han trabajado en variantes que permitan que permanezca más tiempo en la articulación y nos dé este efecto benéfico del que estamos hablando. Y el que mejor ha resultado ha sido el Hilano GF20. Tiene un mayor peso molecular, tiene más tiempo de disponibilidad en la articulación, ha demostrado mejores resultados en cuanto a los síntomas y durante más tiempo, y tiene una mayor seguridad en cuanto a efectos. Obviamente esta terapia, este tipo de sustancias, pues tienen un costo elevado y muchas veces la población en general no está posibilidad de adquirirlos, y también tienen sus indicaciones precisas, es decir, no se le inyecta a todos los que tengan osteoartrosis. Depende el grado, depende la severidad, depende el dolor, es la técnica que se podrá utilizar. Pero como les digo, para esto ya habrá un capítulo específico de discosuplementación para que se puedan quitar todas las dudas que se tengan a este respecto. El manejo quirúrgico, y lo mencionamos solamente porque es el final. Ya no pudimos hacerle nada, el paciente nos llegó en un estado muy avanzado, o tiene mucho dolor, o no hubo forma de quitar la sintomatología, y el paciente cada vez perdía más movilidad, tenía mayor deformidad, tenía mayor problema en su actividad diaria. Necesariamente tendremos que llegar al reemplazo articular. Sin embargo, tampoco son del todo inocuos, ¿verdad? Si bien es cierto que van a quitar el dolor y mejorarán la movilidad, también tienen sus problemas a mediano y largo plazo, como pueden ser procesos infecciosos de aflojamiento y en los que haya necesidad de hacer un recambio, lo cual aumenta la comorbilidad de los pacientes e incluso la mortalidad de los pacientes geriátricos. Por eso es que se busca tratar de evitar o de llegar lo más tarde posible a estos procedimientos. Los hábitos higiénico-dietéticos. Este es el punto cardinal que tenemos que tomar en cuenta para la evolución del proceso de osteoartrosis. La detección y manejo de comorbilidades en el paciente geriátrico es muy importante, porque aquí podemos saber de qué enfermedades tiene y cómo nos va a afectar al proceso de osteoartrosis, o bien la inmovilidad que le esté generando la osteoartrosis, cómo nos va a afectar en las comorbilidades que tengan. Y esto no deberíamos de hacerlo solo en los pacientes geriátricos, sino desde un nivel de prevención debería de ser desde antes, desde el adulto mayor, desde el joven incluso, que ya sabemos que en la familia hay diabéticos, hipertensos o personas que han tenido osteoartrosis y que sabemos que puede tenerla también él. La salud bucal es un punto muy importante y que se nos olvida. Los pacientes geriátricos ya no comen bien ni comen la suficiente cantidad porque no tienen dientes. Ya no pueden masticar carne porque no tienen muelas. Y entonces la encía a veces se pone tan dura que pueden masticar unos pequeños pedazos de carne, pero nada más. ¿Qué es lo que comen entonces? Tortilla, arroz, frijoles, que está bien, pero con esto no se suple la necesidad de proteínas que en la tercera edad se requiere, y entonces nuestros pacientes se desnutren. Obviamente pierden masa muscular, pierden grasa, y esto nos genera que puedan caer en algún síndrome geriátrico como el de fragilidad, por ejemplo. El control de peso, ya lo dijimos, es básico y fundamental, y esto debería hacerse desde la juventud incluso. La dieta, los nutrientes, el paciente está mal nutrido porque come mal y come poco. Entonces, el tener aminoácidos, sobre todo los estructurales, como la cisteína, que nos ayuda a la matriz extracelular, o el glutatión o la taurina, que tienen un efecto antioxidante, nos va a ayudar. Vimos en la fisiopatología que uno de los problemas en el cartílago era la oxidación, el estrés oxidativo. Nosotros respiramos y nos estamos oxidando. Entonces, tomar medicamentos, sustancias, aminoácidos estructurales nos ayuda a revertir este proceso. Más la dieta adecuada, podríamos darle a nuestro paciente una mejor calidad de vida. Como ya dijimos, la alimentación es deficiente, entonces hay que tratar de hacer que nuestro paciente consuma nutrientes de calidad. La actividad física, este es un punto importante. Nuestro paciente geriátrico tiene poca actividad física porque no hay quien le lleve
no hay quien lo acompañe donde puedan hacerla porque no hay lugares adecuados para ellos donde hacer actividad física o bien porque su estado de salud no se los permite. En un mundo ideal, el paciente geriátrico debería de tener una persona que, de acuerdo a su capacidad muscular, a su capacidad pulmonar, a su capacidad ósea, es decir, a su estado óseo, si tiene osteoporosis o no, le indicara qué tipo de ejercicios puede hacer diariamente para que le sea benéfico. Sin embargo, no lo tenemos. Y entonces hay pacientes, como ustedes al señor del sombrero abajo en la diapositiva, que solito en un parque se sienta en una banca y él se pone a hacer movimientos. Camina una vuelta al parque, 2 vueltas, lentamente, porque es una persona muy mayor, y después se sienta y empieza la rodilla, dobla la rodilla, abre los brazos, eleva los brazos, se ayuda a mover. Le cuesta trabajo, esa ya es una foto donde ya lo logró, pero para lograr ese movimiento a él le cuesta trabajo. No hay quien más les ayude a hacer esto y esto es un gran problema porque nuestros pacientes, por dolor y porque van perdiendo movilidad, tienden a quedarse postrados, sea en una silla o hasta el grado de llegar a quedar en cama. Y eso perjudica de todas y a todos los niveles a nuestro paciente geriátrico. Y bueno, la red de apoyo familiar es complicada. Bien sabemos que ahora los abuelitos son los que en muchas ocasiones tienen que cuidar a los nietos porque los papás van a trabajar. Entonces ellos cuidan sus enfermedades, se cuidan o tratan de cuidarse a ellos mismos y tienen que lidiar con criaturitas que les quitan mucha energía y que pues en realidad les sobrepasa a su capacidad ya. Pero esto es inevitable, la economía a veces no permite que tengan un cuidador o que los puedan llevar a un centro de atención de la tercera edad, es como se pueda. Entonces el apoyo familiar es muy importante porque, bueno, en el momento en el que se pueda tener tiempo de calidad con él, ayudarle a hacer actividades, platicar. También la parte emocional ayuda muchísimo a que el paciente sienta de diferente forma o de diferente intensidad sus enfermedades y se comprometa con el manejo de ellas mismas. La Organización Mundial de la Salud en 1958 definió la fisioterapia como el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, ya sea calor, frío, luz, agua, masaje o electricidad, con la finalidad de reincorporar al paciente a sus actividades para evitarle que pierda movilidad, que pierda actividad o aquella que ya se haya perdido o se haya alterado temporalmente, se vuelva a restituir y el paciente pueda volver a integrarse a sus actividades diarias. La rehabilitación, también definida por la OMS, es el conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales destinadas a restituir al paciente minusválido con las mayores capacidades posibles. Es decir, ya no vamos a regresarlo a como estaba, pero lo que quedó, dadas las circunstancias de alguna enfermedad o de algún proceso degenerativo, tenemos que integrarlo a partir de ahí a una calidad de vida mejor. Esto, como les digo, se va a ayudar de técnicas, de procedimientos, de situaciones que también en una plática, al finalizar estas pláticas, estos módulos, tenemos una específicamente de rehabilitación y terapia donde ustedes también van a ver qué tan importante es que un paciente tenga estas actividades, porque no nada más es para la integración o para volver al paciente a reintegrarlo a su actividad diaria, sino para integrarlo socialmente. El hecho de convivir con personas de su misma edad, de su misma creencia, de su mismo nivel, les ayuda también a mantener mentalmente sanos, a evitar depresiones, a evitar problemas de estrés, a sentirse como que ya están inútiles o que son carga, que si se ponen a pensar en este momento, muchos de nuestros pacientes ancianos se creen ya eso, una carga. A veces en casa no hay quien platique con ellos, quien hable con ellos, y la única persona con la que luego platican es con el médico en el consultorio, y desafortunadamente no tenemos mucho tiempo para darles, ¿no? Rápidamente lo revisamos, les damos la prescripción, que esté muy bien, y nos vemos en 3 meses, ¿no? O más. Entonces, esa es una parte fundamental que también tenemos que tratar. Esta pirámide ustedes la van a ver, la van a conocer, y es como el resumen de todo lo que hemos platicado, ¿no? La base y lo más amplio de esta pirámide es las modificaciones al estilo de vida. Si desde la juventud, si desde los niños empezamos a tener esa educación
de higiene alimentaria, de higiene de ejercicios, de higiene de actividades, nos va a ayudar a que evolucionemos en las etapas de la vida de forma más exitosa. Si ya tenemos problemas y nos metemos a una terapia física antes o cuando detectamos inicialmente dolores o problemas articulares, nos puede ayudar tanto a la disminución de peso, a la mejoría de la movilidad y nos ayudará también a mantener más sanas las articulaciones. Si tenemos que llegar a un nivel en donde vamos a dar manejo médico, manejo analgésico, bueno, pues se tendrá que dar de acuerdo a la individualidad de cada paciente, tomando en cuenta su edad, su estado fisiológico, su estado anatómico, las enfermedades que padezca. Y hasta ahí es donde todo mundo podemos intervenir. Médicos de primer contacto, rehabilitadores, médicos familiares, ortopedistas, todos en ese nivel podemos de manera conjunta tratar al paciente. Cuando ya llegamos al nivel de condroprotectores, que es ya intervenir una articulación dañada, entonces se hace mucho más específico. Ahí solamente será campo de médicos de medicina física, rehabilitación y de ortopedia, porque ya tenemos que hacer específicamente acciones directas a atacar esta enfermedad que ya tiene el paciente. ¿Nos olvidamos aquí de cosas de prevención? No. Ya pasó esa etapa, ya no se puede volver atrás, entonces tenemos que ir hacia adelante. Condroprotectores, veremos si les sirven, si pueden ayudarles, si se pueden manejar. Ya dijimos con los asegúnes que han dado los estudios en los que se han trabajado, pero llegando a nivel de viscosuplementaciones, terreno total del ortopedista. Entonces tratemos de evitar que el paciente llegue a ese nivel, tratemos de que desde jóvenes podamos darles una modificación de este estilo de vida que nos evite que haya tantos pacientes con problemas articulares en la tercera edad. Y bueno, si ni siquiera pudimos captar al paciente en ese nivel de poderle dar una terapia de viscosuplementación, lo único que quedará por hacer es un procedimiento quirúrgico, lo cual traerá un cambio de vida completo al paciente, sea para bien o a veces para complicar. Y bueno, pues podemos tomar la enfermedad en cualquier etapa, tanto de progresión como de desarrollo. El que se esté desarrollando y la identifiquemos no evitará que progrese, pero si ya progresó y la tomamos en esa etapa, pues tenemos que tratar de que la progresión no sea tan rápida o tan nefasta, ¿verdad? Que podamos retrasarle lo más que se pueda el manejo quirúrgico. Tomen en cuenta estos círculos porque son factores que podemos detener. La genética no la podemos cambiar absolutamente para nada, pero sí podemos tener corrección de malalineación articular desde los niños cuando tienen pie plano, cuando tienen genuvalgo, que son obesos y juntan las rodillas, en fin, malas alineaciones o malformaciones que tuvieran en las extremidades. La obesidad la podemos cambiar en cualquier momento. En cualquier momento de la vida una persona que se decide a bajar de peso lo puede hacer. Obviamente tiene que ir a que le den ayuda, solito es muy difícil, porque requiere de muchas cosas, sobre todo si es una obesidad mórbida. Factores hormonales, eso depende también de la edad, y a veces no son controlables, o tratar de hacer un reemplazo podría traer más problemas. Los síndromes metabólicos pueden ser la consecuencia de todos los anteriores, de la obesidad, de una mala alimentación, del mal cuidado de enfermedades. El sexto, pues sexo indistinto. Y de la severidad de la enfermedad en adelante, bueno, pues se encargará específicamente el médico ortopedista de operar y tratar lo que se vaya presentando en el paciente. Pero cuando llegamos a esta etapa en el que ya tenemos rigidez, dolor, ya hay daño articular, pues estamos ya ante un terreno en el que no podemos invertir y más bien tenemos que cuidar la progresión que va a tener. Entonces, como reflexiones finales, nunca antes como ahora conocemos el proceso de envejecimiento y cómo puede variar en cada persona. Nunca antes como ahora tenemos tantos medios para investigar patologías, incluso desde el nivel celular bioquímico. Nunca antes como ahora tenemos un arsenal terapéutico, sea medicamentos, ortesis, implantes, fisioterapia, rehabilitación, tan vasto para manejar a las personas de la tercera edad. Pero también, nunca antes como ahora, tenemos el reto de ayudar a las personas a tener una vejez exitosa, adaptando la medicina al contexto del paciente, no al revés. No el anciano, el viejo, tiene que adaptarse a la medicina que nosotros le demos. Él es un ente diferente, no es
no es un niño, ¿sí? No hay que darle dosis de niño, no hay que tratarlo como pediátrico, es un paciente geriátrico con sus muy particulares estados, tanto anatómicos como funcionales, como emocionales, psicológicos. Así es que todo esto es un montón de cosas que tenemos que tomar en cuenta en el paciente geriátrico, pero por eso estamos ahora tratando de que la geriatría, la ortogeriatría, la ortopedia geriátrica, se involucre con todos estos factores para darle un tratamiento integral al paciente, para que, como les digo, podamos llegar a lograr en algún momento, ojalá se pueda hacer, que las personas evolucionemos a una vejez exitosa. Simplemente con los factores de riesgo que traemos genéticamente y que eso va a ser difícil modificar, pero todo controlado. La progresión de una enfermedad controlada, no complicaciones como amputaciones, como enfermedad vascular cerebral, como infartos causados por hipertensión, sino con una vejez exitosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ortiz. Como ella bien dijo, el manejo de la enfermedad articular degenerativa incluye múltiples puntos, muchos factores, los cuales tenemos que evaluar en forma adecuada para poder darle un mejor manejo a nuestro paciente. A continuación, cedo la palabra a la doctora Aymara García, que se va a encargar de coordinar las preguntas, dudas o comentarios que tengan al respecto de este tema. Doctora. Muchas gracias, doctor Ontivero. Gracias a nuestros ponentes en la noche de hoy por sus magníficas pláticas. Ya los han felicitado varias veces en el chat. Para comenzar, tenemos una pregunta de la doctora María del Socorro. ¿Qué nos puede decir acerca de los anticuerpos monoclonales? Bueno, los anticuerpos monoclonales se están utilizados básicamente para manejar enfermedades crónicas, como la artritis o en algunos procesos tumorales, pero más bien son en procesos autoinmunes, tanto como para la osteoartrosis como tal, aún no se maneja específicamente y además se ha visto que tienen muchas complicaciones. Muchas gracias, doctora. Por acá, por el privado, nos preguntan, ¿qué diferencia un Cisadoa de un Demoad? Básicamente, más bien no tienen diferencia, o serían grupos distintos, y como decíamos, el Demoad podría decirse que no existe porque no está corroborado que ningún medicamento modifique la evolución de la enfermedad, como lo trata de decir ese grupo. Entonces, simplemente pueden tratarse de sustancias que podrían ayudar a la sintomatología, pero de ninguna forma tiene evidencia sustentada para una detención del progreso de la enfermedad o una reestructuración de la articulación. Gracias. Nos preguntan también si se recomiendan los condroprotectores como tratamiento preventivo de la osteoartritis en pacientes con factores de riesgo. No, yo creo que tendríamos que empezar más bien por el estilo de vida, los manejos de terapia, ejercicios, actividades, cambios de rutinas, control de peso antes de empezar con esas sustancias. Como ya comentamos, tampoco tienen una evidencia de que vayan a detener el progreso de la enfermedad si se va a desarrollar o ya la empezaron. Bien, también nos preguntan qué opina del Relifex AOX. Bueno, tiene, se me fue la palabra, aminoácidos estructurales que pueden ser muy benéficos para el paciente. Entonces, tiene antioxidantes, como dijimos, tiene fundamentalmente uno de los procesos por los que se deteriora la matriz extracelular es por la oxidación, y entonces el uso de este medicamento que tiene antioxidantes puede ser muy benéfico también. Aunado a una terapia y a manejos generales nos puede ayudar. ¿Alguien? Doctora Aymara, para ampliar un poquito, los aminoácidos estructurales pertenecen a la nueva era de suplementos. Esta nueva era que está creándose hoy en día son novedosos suplementos activados y aprobados por COFEPRIS y las regulaciones internacionales en cuanto a su efecto a nivel molecular. Como ya comentó muy bien la doctora Luz en su plática, había una suplementofobia en tiempo pasado, porque había suplementos que francamente eran destilados o exprimidos de algunas frutas y verduras. Ahora no, ahora tiene un efecto benéfico probado. Si a mí me preguntan qué suplemento es el efectivo, el que viene aprobado en el PLM, porque está sancionado por COFEPRIS, por la FDA y por la EMLA a nivel de Europa, ya se llaman nutracéticos. En general, los aminoácidos estructurales
vienen básicamente de proteínas y vienen prácticamente de la queratina. ¿Qué es lo que hacen? Tratan de que el grupo sulfuro, que es esencial en la teoría mecánica de la osteoartrosis, cierre de nuevo la colágena, para que la colágena recupere sus propiedades estructurales de compresión. No solo eso, tiene una vía de la activación de la glutatión peroxidasa para activar el glutatión con un efecto antioxidante potentísimo y también el efecto inmune. Hay por ahí un medicamento más antiguo que ocupa el grupo tioylsulfuros, ¿no? Hoy es una nueva era que en epigenética está tomando una fuerza brutal. Estos suplementos como las hormonas estructurales y otros más que vienen en camino y que ya está viendo estudios formales para hacerlos fármacos como tal. Muchas gracias. Por acá la doctora Perla Martínez Montesino pregunta si existen algunas recomendaciones en cuanto al tipo de proteínas para apoyar al adulto mayor a producir osteoblastos, además de cambios del estilo de vida. ¿Alguien? ¿Tú sabes? Para producir osteoblastos, no. Recordemos que la producción de osteoblastos sería directamente por la célula madre a nivel medular. Más bien, estamos hablando que la senescencia, el estrés replicativo y el envejecimiento agarra parejo en todos los tejidos. Más bien, lo que debemos de hacer es que el hueso sea sano a través del mecanostato, ejercicio, buena alimentación y buena suplementación. Bueno, precisamente sobre el ejercicio, acá nos preguntan si es el ejercicio de alto impacto un factor de riesgo para la aparición más temprana de osteoartritis. Puede ser un factor de riesgo para desgaste y dolores. Propiamente de la osteoartritis dependerá qué tanto, pero para dañar la rodilla y empezar un proceso degenerativo de desgaste sí pudiera ser. Aquí el ejercicio que se recomienda es el realizar pesas, pero no pesas de ir al gimnasio y ve y que te pongan 300 kilos y cárgalo ahorita. Debería de ser de acuerdo a la capacidad de carga del paciente e ir progresando. Desafortunadamente eso no es tan fácil de hacer, ¿no? Y no los ejercicios aeróbicos. También puede ser ejercicios aeróbicos. El aeróbico siempre va a ser funcional también, ¿no? Pero efectivamente, como decimos, si el cartílago se lesiona por la carga, un exceso de carga, pues lo va a hacer que se lesione más fácilmente. Muchas gracias, doctora. Acá nos preguntan qué experiencia tienen con la terapia con glucatión y cisteína que contiene inmunocal. ¿Alguien? La experiencia que tenemos principalmente con ese medicamento es en la respuesta del sistema inmune. Pero estas nuevas terapias que hoy en día, a menos esenciales, el derivado directamente de la cisteína, que es producido por la hidrólisis de la queratina, está tomando una fuerza impresionante porque está más puro y más degradado el grupo tiol. Hasta ahora se le viene estudiando a este nuevo suplemento de aminoácidos estructurales en la osteoartritis, pero tiene la vía total inmunológica como este otro que también, el inmunocal que nos están preguntando, que actúa directamente en el sistema inmune. Para acá tenemos uno que actúa en 3 vías: antioxidante, refuerza los proteoglicanos y en el sistema inmune. Y sí, la experiencia está en reforzamiento del sistema inmune. Muchas gracias. Por el privado nos preguntan si la cemetacina puede ser una opción para el tratamiento de estos pacientes por ser un preferente de la COX-2. Sí puede ser utilizado el medicamento para el dolor. Efectivamente, lo que tratamos es de disminuir el dolor, pero de entrada y siempre por delante valorar al paciente. Todos los medicamentos tienen sus efectos, pero sí puede ser uno de los que se utilicen para este tratamiento. Muchas gracias a todos. Los siguen felicitando por las pláticas. Después les haremos llegar el chat. Y por supuesto, muchísimas gracias a nuestro patrocinador Italmex y sus marcas Reumofambit, Narisol, Flaricela y Capro por permitirnos llegar a ustedes en la noche de hoy con esta actividad de educación médica continua. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.